Cada uno de vosotros, hermanos, sean bienvenidos a esta casa de oración que nuestro Dios en su misericordia nos presta para su gloria y su honra. Vamos a tener este estudio, cuadernillo, que se titula Una familia de fe, una familia fiel, perdón. Y estamos en la lección número 7, que tiene el título Dios se acerca. Antes de entrar a este estudio, vamos a hacer una oración, vamos a presentarnos delante de Dios por medio de la oración. Le invito a que se ponga de pie, hermanos, y puesto de pies y con reverencia, que me acompañen a hacer esta pequeña oración. Digámosle con reverencia: bendito y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Una vez más, bendito Dios, tu pueblo se acerca a tu casa de oración para glorificar tu nombre, reconociendo, bendito Dios, todas las maravillas y las cosas hermosas que tú haces por cada uno de nosotros. Muchos vienen alegres, muchos vienen tal vez con alguna tristeza o alguna necesidad. Te rogamos, bendito Dios, que seas con cada uno de mis hermanos, que independientemente cuál sea lo que traigan ellos en su corazón, que tú puedas socorrer, bendito Dios, a ellos, y que puedas también por medio de esta lección y por medio de estas alabanzas poder alegrar su corazón y poder regocijarnos en uno, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, también por este estudio que nos regalas. Te pedimos que seas tú, bendito Dios, hablando por medio de cada uno de mis hermanos participantes, que puedas, Padre Celestial, poner en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones tu sentir, tus palabras, bendito Dios, y que podamos así también glorificarte y ser luz para aquellos que nos miran. Ser, bendito Dios, también edificados por medio de tu palabra y seguir creciendo por medio de ella. Te damos las muchas gracias por mis hermanos presentes y también aquellos mis hermanos que no pudieron estar, que también donde quiera que estén, que seas tú, bendito Dios, con ellos, seas Padre Celestial con aquellos que están enfermos, aquellos que tienen tal vez alguna necesidad o estén estorbados de salud, que puedas también socorrer, bendito Dios, y darle sanaciones a su cuerpo. Mis hermanos que también están de viaje, que puedas, bendito Dios, también traerlos con bendición y con paz. Te damos las gracias por esto y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Redentor de gloria, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar asientos. Hoy nos hacen falta muchos hermanos, pero ante falta de hermanos vamos a tener que participar todos. Aquel que no tenga un cuadernillo, hermanos, que por favor levante su mano. Nuestro hermano Florentino le va a hacer llegar uno. Ok. Ahorita entonces nuestro hermano Florentino les trae una copia de la lección que vamos a tener este día. Regresando, hermanos, al título de la lección número 7, título Dios se acerca. Dios se acerca. Una lección muy bonita que nos va a alentar al poder recibir, ¿verdad?, a nuestro Dios y cómo Dios se acerca y se manifiesta en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y vamos a dar tiempo también al verso que tenemos para memorizar. Si hubiese alguien que lo memorizó, el tiempo es suyo. Si no, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo 3 veces. Si no hay nadie, hermanos, vamos a darle el respeto a este tema, a este texto, que se encuentra en Hebreos 13, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Hebreos 13, 1 y 2. Una vez más vamos a leerlo. Dice: permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Hebreos 13, 1 y 2. Pueden tomar asiento, hermanos. Y si hubiese alguien que tiene algún comentario respecto a este versículo, son bienvenidos. Les recuerdo una vez más que esta es una escuela para opinar, para preguntar, para que juntos podamos llevarla a cabo, podamos sacar nuestras dudas y juntos podamos encontrar edificación. El título de la lección es Dios se acerca y tenemos aquí en Hebreos 13, el 1 al 2, un versículo muy bonito
que nos habla precisamente del amor fraternal primero, nos habla de la hospitalidad y también nos habla, dice que por medio de ella muchos recibieron incluso a ángeles, aún sin saberlo, ¿verdad? Entendemos por amor fraternal que es ese amor de hermanos, ¿verdad? Ese amor de familia, se puede decir, que ahora en nuestros tiempos y en los tiempos antiguos también pasó a ser un amor que se describía en la fe, por medio de los hermanos de la fe, y se describe básicamente por eso, por ser un amor como si fuera de hermanos, como de familia, ¿verdad? Y ese es el amor también que tenemos que tener cada uno de nosotros en este lugar, mirarnos como familia, como hermanos y tener un amor, ¿verdad?, del uno para el otro. El siguiente punto que nos llama a la hospitalidad, nos llama a la hospitalidad. Y entendemos por hospitalidad que es, ¿verdad?, el recibir a esas personas, la amabilidad con la cual recibimos y acogemos a los hermanos en nuestro hogar, ¿verdad? Y ángeles también, podemos mirar la palabra ángel proviene que significa mensajero o mensajero de Dios, un mensajero de Dios. No necesariamente un ángel puede ser, ¿verdad?, una persona que desciende del cielo con alas y vestiduras blancas, ¿verdad? Sino que un ángel también, recordando también el libro de Apocalipsis, que le habla al ángel de la iglesia, mirando, ¿verdad?, a cada uno de los pastores de las iglesias, refiriéndose a ellos. Entonces podemos entender por ángeles, no nada más, como repetía, ¿verdad? A veces se nos viene a la mente precisamente eso cuando escuchamos la palabra ángel, ¿verdad? Un ser supremo con alas y vestido de blanco y fluorescente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en claro entonces el versículo que tenemos encabezado. Y si no hay ningún comentario o ningún aporte, vamos a pasar a el capítulo 18 de Génesis, que es el versículo en el cual se basa básicamente toda la lección. Capítulo 18 de Génesis. Hemos estado mirando básicamente y siguiendo la historia, ¿verdad?, de Abraham por medio de Génesis, desde el llamado que tuvo desde el comienzo y cómo fue que dejó su tierra y su parentela, ¿verdad?, para perseguir ese sueño, ese trazo que Dios le había puesto, esa promesa que Dios tenía también para él, de que su descendencia sería, ¿verdad?, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Miramos también cómo esas dificultades hubo, esa hambre, llegó a Egipto, cómo tuvo dificultades Egipto y regresó una vez más, y donde quiera que iba levantaba un altar a Jehová. Miramos los problemas que tuvo también con su sobrino Lot, entre sus pastores, y cómo es que solucionaron esos problemas. Miramos también la esterilidad de su esposa y cómo aún siendo ancianos, ¿verdad?, tenían una promesa preparada. Ahora vamos a ir al capítulo 18, que tiene por título Promesas del nacimiento de Isaac. Si hay alguien que quisiera darle lectura, adelante, hermanos, de lo contrario, lo leo yo. Bueno, vamos a ir al capítulo 18 de Génesis. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos, hermanos, imaginando, vamos poniendo nuestra mente en esta historia. Imaginemos a ese Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ustedes pueden imaginarse esa foto, ¿verdad? Ese panorama de esa tienda, Abraham sentado a la puerta, el calor del día. Me imagino que hacía demasiado calor. Pero bueno, vamos a proseguir. El versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo,
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Capítulo 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. El 7 dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que hay de dar... Disculpen hermanos, ya me perdí. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita entre todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos delante de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay entre él? Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltan de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren ahí 40. Y respondí, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare,
quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Una historia, hermanos, larga, ¿verdad? Una historia que describe primeramente la hospitalidad, ¿verdad?, que tuvo Abraham para con estos ángeles, estos viajeros que llegaron cerca de su casa. Habla también de una promesa, ¿verdad?, que se iba a manifestar y del cumplimiento de ella. Y habla también de un juicio contra 2 ciudades que también dice que el clamor de ellos había subido, ¿verdad?, hasta su presencia de Dios. Hay mucho, hermanos, en este solo versículo, hay mucho por hablar, hay muchas cosas que han resaltado aquí, y no quisiera solamente yo hablar, me gustaría dar oportunidad para, si hay alguien que le haya resaltado algo, le haya llamado la atención algo, tenga alguna aporte o alguna pregunta sobre lo que acabamos de leer, adelante, hermanos. ¿No hay nadie? Bueno, así empiezan siempre bien calladitos y después ya se nos acaba el tiempo porque no paran de hablar. Pero bueno, también durante el transcurso de la lección vamos a seguir hablando precisamente de ello. La lección habla básicamente, es una historia muy conocida, especialmente aquí entre nosotros, la historia de Abraham y la historia de Sodoma y Gomorra, que aunque hay personas que no acuden a una iglesia, hay personas que nunca han leído la Biblia, ¿verdad? Mas sin embargo, estos nombres son muy conocidos incluso para la gente no creyente de la Biblia, ¿verdad? Porque se habla de un juicio contra naciones y de algo sobrenatural, ¿verdad? Algo de lo cual es muy mencionado. Dicen arqueólogos que recientemente encontraron, dice la ciencia, ¿verdad? Por medio de la ciencia, lo que se cree que fue Sodoma y Gomorra, 2 ciudades calcinadas, ¿verdad? Con fuego, en el cual no se preguntan, ahí no hay volcán, ahí no hay erupciones en las cuales pudiera calcinar estas ciudades. Y la ciencia dice que es muy probable que estas ciudades hayan sido Sodoma y Gomorra en cuanto a la narración bíblica. Y sin duda alguna, ¿verdad? La ciencia también conforma lo que Dios también hace, ¿verdad? Pero sin embargo, llama mucho la atención estas historias, mucho la atención, pero los primeros versículos están enfocados en la hospitalidad. Recuerden, el versículo encabezado en Hebreos habla precisamente del amor fraternal y de la hospitalidad. Aquí Abraham dice que mira a estos hombres e inmediatamente dice, corre para ellos y los invita a su hogar. Aquí se ve manifestada también la presencia de Dios por medio de ellos. Y Abraham lo sabe. Abraham se inclina ante tierra y se puede decir, les adora y les ruega que pasen a su casa. Y como este hombre se apresura inmediatamente, luego dice, a ofrecerles, ¿verdad?, hospitalidad, a ofrecer que pasen a su casa, que se sienten bajo un árbol, que laven sus pies, les trae mantequilla, queso, les corre luego a buscar el mejor becerro que pudo haber encontrado para ofrecerles, se da prisa a que lo preparen, corre con su mujer y les dice, haz rápido unos panes debajo de las cenizas y les da, yo creo que lo que pudo haber tenido él, yo creo que no le pudo haber dado, no creo que tenga algo más para ofrecerle, ¿verdad? Ofreció hospedaje, ofreció comida, ofreció un lugar, ¿verdad?, donde pudieran relajarse y agua para lavar sus pies y yo creo que
que en esos tiempos era lo mejor que podría, ¿verdad?, haberle dado este hombre a estos caminantes. ¿Hermano Florentino? No, ok. Después de ello miramos el juicio contra Sodoma. Recordemos también cómo es que en el transcurso de la historia se encuentra Lot en medio de estas ciudades también. Más adelante habla respecto a eso, e incluso las preguntas lo mencionan. Pero cómo va Abraham abogando con este hombre, con estos hombres, con Dios, se dice aquí que era Jehová con el que él se dirigía, y va abogando, ¿verdad? Si hubiera 50, si hubiera 45, si hubiera 30, y así se va abogando, ¿verdad? Pensando él en que allá está también su familia, pensando de que Lot se encuentra en esas ciudades y que esas ciudades iban a ser juzgadas y venía el juicio de Dios sobre ellos. Recordamos también que anteriormente Lot fue llevado, ¿verdad? Por una guerra que hubo en la ciudad, y Abraham tomó a sus siervos, los armó y se fue al rescate por él. Entonces, miramos que Abraham tiene mucho amor por su sobrino y quiere también abogar también por medio de él, ¿verdad? Para él. Y yo creo que eso es hasta ahorita lo que vamos a rescatar. Pues vamos a entrar a la lección para que podamos meditar también en ello. En cualquier tiempo, hermanos, sus comentarios son bienvenidos y sus aportes de igual manera. Y si alguien quisiera también participar de la lectura, solamente tiene que levantar su mano. Dice, medite en esto. Dice, ¿qué clase de hogar tenemos? Una pregunta, hermanos, una pregunta que te pone a analizar. Leyendo esta lectura, leyendo la manera en que Abraham hace esa hospitalidad con los demás, leyendo toda esta historia, ahora pongamos en nuestra mente todo esto y contestemos esta pregunta. ¿Qué clase de hogar tenemos? ¿Será similar a la de Abraham? ¿Nuestra hospitalidad será igual también o mejor? Tal vez no tenemos un becerro ahí, pero una carnita asada, un T-bone steak. No se cree, hermano. ¿Verdad? ¿Qué clase de hogar tenemos? ¿Qué clase de familia habremos de ser? Mire, otra más profunda todavía. ¿Cuál es nuestro hogar y cómo es nuestra familia? Génesis 18 trata del hogar, de cómo Dios se acerca como un extraño y cómo una familia fiel le da la bienvenida. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué bonito mirar cómo es de que Abraham realmente se desvive por darle lo mejor, por toda la atención, ¿verdad? Le da toda la atención, todo lo que pudo haberle ofrecido a esta familia. Y esto también, obviamente, todas estas lecciones llevan un propósito, llevan una enseñanza también para cada uno de nosotros. Entonces vamos también poniendo las fichas en su lugar y vamos analizando, ¿verdad?, cómo es de que también nosotros procedemos en esta situación. Si hubiera alguien que quisiera darle lectura al siguiente párrafo. Hermana Eunice, por favor. Esto, ¿qué clase de hogar tenemos? ¿Qué clase de familia habremos de ser? Génesis 18 trata del hogar, de cómo Dios se acerca como un extraño y cómo una familia fiel le da la bienvenida. Le apareció Jehová a Abraham al comienzo del capítulo anterior de esta historia. Ahora, poco después, le apareció Jehová nuevamente. Esta es una visita misteriosa. Jehová llega en la forma de 3 hombres. Aunque Abraham les habla
y se dirige a ellos como un solo Señor. Sin embargo, la historia se enfoca en la exuberante hospitalidad de Abraham. Él mira a los 3 hombres venir desde la entrada de la tienda y corre a su encuentro, instándoles a honrarlo, a pasar a su humilde hogar para descansar y refrescarse. Ellos lo hacen. ¿Sigo? Sí, prosigue lo siguiente. ¿Reconoce Abraham a estos 3 extraños como Dios? No lo sabemos, pero su emoción de recibirlos como sus huéspedes es inspiradora. La demostración de hospitalidad de Abraham es entusiasta. Él corre a recibirlos, luego corre donde está Sara en la tienda. Pronto, haz panes cocidos. Después corrió hacia la manada por un becerro tierno y bueno, y se dio prisa a prepararlo. Finalmente, ya con todos los preparativos hechos, Abraham los pone delante de sus visitantes y se queda allí mientras ellos lo disfrutan. Eso es hospitalidad. ¿Tienen algún comentario, hermanos? Un comentario. No se sienta comprometido, hermanos. Está bien, hermano. Pues a mí, hermanos, me gusta recibir personas en la casa y trato de hacerlo mejor para recibirlos, porque pues a mí también me gustaría que me recibieran de la misma manera. Y gracias a Dios yo puedo mencionar algunos hogares de los hermanos aquí que también con mi esposo nos han recibido de una manera muy, muy amable, nos han compartido su pan y eso nos hace sentir bien. Entonces se siente una satisfacción y es de mucha bendición. Amén. Sí, hermanos, la hospitalidad. Yo al menos aquí podría decir que todos los hogares que me he tenido el privilegio de visitar, gracias a Dios, han comportado de una manera muy, muy especial. Nos han realmente hecho sentir, ¿verdad? A mí y a mi familia como a estas personas también, ¿verdad? Como un agradecimiento grande al mirar todo lo que estas personas hacen, ¿verdad? Para que nuestra estadía en su hogar sea agradable. De la misma manera también Abraham hizo lo que estuvo a su alcance para que estos hombres, ¿verdad?, tuvieran una estadía bien, una estadía relajada, ¿verdad? Lavaran sus pies, comieran, tomaran y estuvieran ahí, ¿verdad?, en ese hogar de Abraham. Si no hay algún otro comentario, vamos a seguir al siguiente párrafo. Amada Margarita. Él responde, aquí en la tienda. Él debe estar preguntándose si aún no se había dado cuenta. ¿Cómo es que esos extranjeros conocen el nuevo nombre de su esposa? Esto no es un visitante ordinario. Dios ya le había dicho a Abraham que Sara le daría un hijo, Isaac. Pero el Señor se ha acercado para decírselo a Sara directamente. Ella escucha la promesa de Dios desde la prueba de la tienda donde Abraham había estado cuando el Señor le apareció al principio. Su reacción, aunque más moderada, es la misma que la que Abraham tuvo. Se rió, pues Sara entre sí. Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Hasta ahí, hermano. Yo puedo ver aquí, hermano, que Sara tenía dudas, dudó de
que Dios para ella tenía promesas. Se le olvidó tal vez, pero que para Dios no había nada imposible. Esto es impactante porque una señora ya tan grande, como ella dice, pues no podía tener un hijo, o no, era para ella difícil de creer, pero recordando que para Dios no hay nada imposible. Esto es interesante y muy importante para nosotros, porque puede ser muy difícil la situación, pero Dios siempre lo puede arreglar. Es lo que puedo comentar. Amén, hermano. Sí, sin duda alguna. O sea, muchas veces podemos decir, ay, esta Sara, ¿verdad? Le faltó confianza. Pero era algo humanamente imposible. Una mujer ya adulta dice que ya había cesado, ¿verdad?, la costumbre de las mujeres. O sea, ya físicamente su cuerpo no estaba apto para dar a luz. Fuera de que era estéril, siempre lo fue, ¿verdad? Y luego su edad, y luego su esposo también ya anciano, dice, tendremos deleite, probablemente ya ni intimidad tenían. ¿Cómo por su mente pasaba que iba a quedar embarazada? Y si lo traemos también a nuestra vida, hermanos, muchos han nacido obviamente aquí dentro de la iglesia de Dios, pero muchos también tuvimos una vida, un pasado difícil, un pasado alejado de Dios. Y si en ese tiempo donde uno estuvo fuera alejado de Dios, me iban a decir a mí, ¿sabe qué, hermanos? Usted va a ser un cristiano, usted va a subirse a un púlpito a hablar la palabra de Dios. Yo me voy a reír como se rió la hermana Ruby. Yo si me dijeran en ese tiempo algo que jamás pasaba por mi cabeza, yo igual me río. La verdad, me hubiera de reír. No me pasaba por la cabeza. Lo creía tal vez imposible, pero miren, sin embargo, Dios me ha traído, Dios me ha dado la oportunidad también de compartir su palabra. Y también así como Sara, eso que se lo creía imposible de ver, al escucharlo, pues, se ríe. También Abraham se rió en su momento, porque también lo creían, ¿verdad? Algo imposible, mas sin embargo Dios les afirma y les dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y Dios eso es lo que esperaba, que humanamente fuera imposible para mostrar Dios, ¿verdad?, su poder y su grandeza. Hermano Florentino. Sí, hermano, nomás quería comentar sobre esto. En realidad hago una comparación en la familia mía, como mi papá y mi mamá pues somos campesinos más bien, pues. Pero había gente que venía también de lejos, más lejos de la sierra. Bajaban y llegaban ahí con mi papá. Mi papá los recibía, pues vénganse, vamos a comer, o lo que sea. Muy amable mi papá, pues. Pero yo creo que de lo amable también mi mamá tenía que hacer todas las cosas, porque ella tenía que prepararle la comida, tenía que prepararle todo eso. Y yo creo que de tanto, pues ya ella se cansaba decía pues que ¿por qué tanto recibes a la gente? Así dice, y luego me estás obligando a hacer las cosas. Y en cierto modo, pues nosotros crecimos viendo eso, ¿verdad? Porque está bien recibirlos, no importa, pero también nosotros nos implicaba trabajo porque teníamos que buscarle la cobija, teníamos que buscarle los tapetes o llevarlos ahí a veces molestaba, ¿verdad? Pero todo el tiempo mi papá así era, pues, él siempre decía. El resultado para él era muy bueno porque donde sea lo conocían. Iba a los pueblos, más bien a la ciudad por decir, y llegaban todos los del pueblo lejos, pues, y llegaban ahí y lo veían y todos platicaban con él. Pues todo el camino no paraba más que puro platicar con la gente que llegaba, que conocía. Pues nosotros también nos molestaba, digo, pues ya vente porque vamos con prisa y tú ahí estás platicando. ¿Qué quieres que haga? Ya me están llamando, tengo que platicar un rato. Bueno, pasó, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una idea con eso de que, pues no sé, yo creo que la hemos maliciado demasiado porque llegamos a un límite de que nosotros no somos tan hospitalarios como era él, ¿me entiendes?
Ahora que llegan los vecinos conocidos de él ahí, pues sí los saludamos, es todo, ¿verdad? Como es, le invitamos algo y ya es todo. Pero nunca le ofrecemos totalmente que se queden o como sea, ¿verdad? Siempre nomás sí, qué bueno conocerlo, ya es todo. Eso es lo que cuesta, hermanos, es lo que cuesta, yo pienso, porque muchas veces nuestra forma de ser es muy difícil cambiarlo. Ya de que somos malos para invitar así a la gente, nunca vamos a ser correctos, pero digo, ahorita estamos aprendiendo y que la palabra del Señor nos doble y nos haga lo posible por hacerlo, porque eso es lo difícil. Y lo que hace Abraham aquí es algo que como yo lo considero así como lo hacía mi papá, llegaban y pues él mandaba y ponía a la gente ahí, pues, que la consecuencia era para la mujer, ¿verdad? Pues ella tenía que hacer todo, pues, pero digamos, es un deseo del hombre, por decir. Pero me dificulta un poquito pensarlo así en esa situación. Yo por mi parte es difícil de hacer las cosas como lo está haciendo Abraham aquí, pues. Es mi punto de vista. Sí, hermanos. Ese amor fraternal, hermanos. El recibir a las personas como si fueran parte de su familia, ¿verdad? El tener ese allegamiento, ese deseo de poder, ¿verdad? También recibirle. Y eso da un buen testimonio también por parte de las personas, como dice el hermano. Donde quiera que iban, lo conocían. Y igual también donde quiera que fuera y necesitara ser hospitado, yo creo que también, ¿verdad? Recibía también el mismo trato que él daba a los demás. Hermana Elma. Quería opinar un poquito de la primera parte donde dice, mediten esto, que dice, ¿qué clase de hogar tenemos? ¿Qué clase de familia habremos de ser? En Génesis 18 trata del hogar, de cómo Dios se acerca como un extraño y cómo una familia fiel le da la bienvenida. Me gustó mucho esto porque pues ahora tal vez no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Que van a llegar ángeles, ¿verdad? Pero muchos sabemos que la presencia de Dios es como la visita de Dios, porque aquí en el libro de Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Y ¿cómo invitamos nosotros a Dios, a nuestro hogar, a nuestra familia, donde hay paz, amor? Porque yo no creo que una visita vaya, como por ejemplo, yo voy a visitar a alguien, miro que se están peleando y tratando mal, yo mejor me voy, yo no me voy a quedar ahí. Entonces, si nosotros invitamos a Dios a nuestro hogar, entonces yo pienso que es como dice, como una visita llega a nuestro hogar y la vamos a dejar ahí, vamos a andar haciendo cosas y la vamos a dejar ahí. Entonces, pero si estamos, por ejemplo, en la casa, hablamos de Dios, buscamos de Dios, leemos la Biblia, estamos invitando a Dios, le estamos prestando atención a la presencia de Dios en nuestro hogar. No vamos a hacer como, aquí dice que no sabemos si, como Abraham, ¿verdad? No sabía si llegaron 3 hombres, pero no sabían si era, pero vino él y empezó a hacerles comida, a atenderlos y todo. Entonces, me imagino que una visita se siente agradado cuando vamos a un lugar y nos atienden. Pues digamos bien, ¿verdad? Pero si ya nos descuidan y nos dejan por ahí, yo no creo que estos 3 varones se hubieran quedado ahí, que hubieran pasado de largo, ¿verdad? Pero ya el propósito de Dios estaba. Amén. Sí, hermano. Recordemos que también la definición de ángel, una vez más, es un mensajero de Dios. Nosotros se puede decir que podemos ser ángeles también, podemos llevar un mensaje, ¿verdad?, a un hogar. Podemos entrar a un hogar llenos del Espíritu Santo, hablar de la palabra de Dios y llevar un mensaje también a ese hogar también. Entonces, recordemos eso, no necesariamente tenemos que tener a alguien, ¿verdad?, con alas y vestido de blanco y esto y el otro para que la palabra de Dios sea manifestada en nuestra vida. Por eso el texto encabezado dice que cuidemos el amor fraternal y la hospitalidad, porque no sabemos, el mensajero puede llegar a nuestro hogar y cómo lo vamos a tratar, ¿verdad? El amor y la hospitalidad nos llaman, ¿verdad?, este mensaje a que lo pongamos en práctica. No, pastor.
Sí, esta es una lección muy bonita y el título, Dios se acerca. Y vemos en el contenido la hospitalidad de Abraham. Y escuchando acá los comentarios de los hermanos, veo el caso de hermano Tino, el papá era el hospedador. En mi caso particular, en mi casa, hermanos, la nuestra era una casa pequeña, pero con mi mamá, ella siempre teníamos a alguien, en la casa, un extraño, alguien que venía de diferentes lugares del país y encontraba allí en nuestro pedacito de casa un lugar donde estar. Y entiendo lo que dice el hermano Tino, ¿no? Porque sí las tareas tienden a multiplicarse, pero hay un gozo, hay algo muy gratificante en el hecho de compartir ese techo durante el tiempo que sea necesario para las personas. Entiendo también aquí en Estados Unidos, más específicamente, la situación no es la más recomendable. Ven ustedes la forma en que vivimos aquí, en apartamentos así un poco estrechos, y no siempre se presta para atender a las personas o a nuestros amigos. No quiere decir por eso que somos menos hospitalarios, pero la situación es bastante difícil. Siempre insisto en esto, hermanos, es muy gratificante el poder atender a las personas que vienen a nosotros. Es algo que debemos copiar de Abraham, de las familias que tenemos acá como ejemplo en las Escrituras. Y el texto que tenemos como encabezado, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es muy importante también recalcar lo que el hermano Gustavo acaba de mencionar. No esperemos, hermanos, que a nuestra puerta llegue a tocar un personaje así extraño, con alas y con un halo sobre la cabeza. No. Nos vienen ángeles de diferentes maneras, como mensajeros, como personas de Dios, como la persona necesitada o como la persona que va de paso. También es muy importante que nosotros tengamos en mente que Dios se agrada también de esos pequeños actos de hospitalidad. La hospitalidad yo creo que contrae una responsabilidad también, ¿verdad? Cuando abrimos nuestras puertas, estamos abriendo nuestro corazón también, ¿verdad? Para dar de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para ofrecer a aquellas personas. Y quería compartir también un tema, un versículo, que se encuentra en Mateos 24, en el capítulo 12, lo voy a leer. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero en estos tiempos, hermanos, como decía el hermano, es muy difícil practicar también la hospitalidad, ¿verdad? Hay mucha maldad y con la maldad se enfría la gente y también eso trae desconfianza, ¿verdad? ¿Cuántas historias no han pasado de gente en las cuales uno les abre la puerta y terminan, ¿verdad?, haciendo cosas malas? Desde pequeños se nos inculca el no hablar con extraños, mucho menos abrirle la puerta, ¿verdad?, a un extraño. Entonces podemos mirar que también la maldad ha crecido y cosas han pasado y eso ha enfriado nuestro corazón para poder abrirlo a dar una hospitalidad a un extraño, ¿verdad? Es difícil. Yo recuerdo a mi papá también cuando era pequeño. Él solía platicar con las personas que estaban a veces en la calle, que alcohólicos o borrachitos, le llamamos nosotros, que andaban ahí vagando por la calle. En muchas de las ocasiones los llevó a la casa, les dio comida, les dio trabajo, los llevó allá a donde teníamos nuestros terrenos, las siembras, y les dio el trabajo de que, ¿sabes qué? Aquí quédate, yo te voy a traer tus víveres, te voy a dar una paga, trabaja para mí, aléjate de tus vicios, el alcohol, las drogas, y aquí simplemente sírveme como un cuidador, ¿verdad? Vélame por mis cosas y ya. Le daba la estancia, le daba un hogar, le daba trabajo y
en la mayoría de los casos, hermanos, esa persona terminaba yéndose, llevándose armas, llevándose cosas, llevándose de todo. Y mi papá volvía a hacer lo mismo otra vez. Tenía esa fe de que estas personas pudieran cambiar y pudieran hacer algo de su vida, pero la maldad existe, hermano, y en base a la maldad también, ¿verdad? Se enfrían las cosas, como dice este versículo, y es que pasan a veces cosas, y es que la desconfianza también entra en nosotros, y ahora la hospitalidad es menos, ¿verdad? Muchas veces aquí entre nosotros, conociéndonos, pues sí, ¿verdad? Abrimos las puertas de par en par y damos todo lo mejor en nosotros, pero ¿qué cuando son extraños? Ahí, ¿verdad? Entra la desconfianza, pero somos llamados a que el amor sea nosotros, y nuestra hospitalidad tiene que ser para cualquiera, especialmente yo creo para las personas que no conocen de Dios, y por medio de nuestras acciones, ¿verdad? Podemos también ser luz, ¿verdad? Para ellos. Si no hay ningún comentario, hermano Pineda. Paz, hermanos, sí, fíjense, hermanos, que qué bonito, ¿verdad? El descubrir uno cada día de las escuelas, porque esas son las que nos van enseñando, en que sea, en mi caso no mucho, pero sí va viendo uno algo que le puede servir. Por ejemplo, yo cuando leo un poquito, me doy cuenta de que estoy leyendo y estoy pensando tan difícil que es, ¿verdad? La fe. Digo, pero ¿cómo es posible? Yo ya estoy leyendo y estoy pensando, no puede ser. ¿Cómo? Entonces, a veces eso nos limita a nosotros también de la fe, hermanos, y el conocimiento poco a poco, como decía mi hermano, pues sí, hay muchas cosas que suceden, por ejemplo, la desconfianza, pero Abraham estaba... Yo pienso que él ya tenía una gran sabiduría de Dios también, y yo creo que a nosotros nos hace falta mucho de eso para no desconfiar mucho, pues, de dar la hospitalidad, porque si confiamos en Dios, Él nos va a defender. Entonces, poco a poco nosotros es muy importante dar nuestra manera de pensar, porque quiere decir de que si nosotros desconfiamos en eso, entonces no tenemos nada en nuestro corazón. Ahora bien, hay muchas personas que son malas, pero eso nosotros ya más o menos nos damos cuenta. Por ejemplo, así como los papás que tienen sus niños pequeños y todo eso. Entonces, los mismos estudios nos van dando la oportunidad que nosotros sepamos cómo el mismo Dios nos va dando sabiduría para no cometer un error, porque Él mismo nos va a guiar qué es lo que podemos hacer. En mi caso, como decía mi hermano Florentino, pues allá en los ranchos, fíjense, hermanos, que allá la gente es tan buena que se quita la comida de la boca por dársela a otra persona, porque mis papás hacían también. No importaba que nos limitaran, pero ellas no dejaban de darle de comer a otra persona. Pero era diferente, ¿verdad, hermanos? Allá. Aquí, pues, en este país hay mucha abundancia. Si ustedes ven, hermanos, las personas que vemos allá afuera, no es porque tengan tanta necesidad de comida ni de cosas materiales. Ellos tienen necesidad de la palabra de Dios, de eso, de conocer de Dios. No tienen necesidad de lo material, porque ellos tienen todo, hermanos, aquí. Lo único es que Satanás los ha despojado tanto de todo que ellos ya quieren que les regalen todo y que se los den todo en la boca. Yo así lo miro, hermano, y yo considero que así es. Pero la necesidad hay de Dios, hermanos. La hambre, todo eso es lo que tenemos que hacer nosotros, agarrar un poco de más fe. Yo con eso no les quiero decir que yo tengo una gran fe, no, hermano. Voy luchando cada día, porque tenemos que ir aprendiendo, pues, del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque el amor de Dios no nos ha dejado ni un día, en ningún momento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hospitalidad no es, les decía a las hermanas, como por ejemplo en tiempos difíciles que uno pasa en su vida,
una palabra de aliento, algo que le digan a uno, no te preocupes, aquí venimos, vamos a hacer una oración por ti. Como por ejemplo mi hermano Carlos, mi hermano Eunice, un día llegaron a la casa, yo me sentí fortalecido, hermanos, porque me dieron una palabra y eso mismo lo ayuda a uno a sentirse, eso, los ángeles, pues hermanos, a través de eso son los ángeles, alguien más que ha llegado y ha orado por nosotros, nos sentimos muy bien, pero con eso no les quiero decir, hermanos, que ustedes no han ido, no, lo que les quiero decir, gracias, hermanos, también por sus oraciones, porque en las oraciones también ahí están los ángeles, porque nosotros creemos que esas oraciones llegan a Dios y nos están alimentando, nos están dando fuerzas para eso. Y también lo que les quiero decir también, que yo me he sentido muy bien en algunas casas de mis hermanos, en otras casas que no son ni de la iglesia, porque gracias a mi hermano Carlos y el hermano Nice y su familia, yo me he sentido alegre, me he sentido con mi casa, con la hermana Claudia también, hermanos, me he sentido con mi casa, el hermano Emerson, como la hermana Victoria. Yo me sentía cuando llegaba con mi casa, me sentía muy bien, hermanos, una hospitalidad de hermanos, eso es, qué bonito, hermanos, qué bonito, eso nos enseña de que ahí está pues la presencia de Dios, la hospitalidad que le regalan a uno con amor, con cariño. Y yo pienso que Abraham era un hombre que estaba, como decía mi hermano Carlos, era un hombre de mucho dinero, hermano, que tenía mucho espacio. Nosotros a veces no tenemos ni apenas cabemos, hermano, pero no se trata solo de eso, se trata de nuestra fe, de compartir y de... yo entiendo que Dios se acerca a nosotros de cualquier manera, hermanos. Solamente, hermanos. Amén, hermanos. Sí, el hermano mencionaba también de los lugares allá en nuestros países muchas veces. Y es cierto, a veces acá tenemos de todo, no nos falta nada. A veces tenemos mucho que ofrecer y ofrecemos muy poco. Y hay personas que aparentemente no tienen nada, hermanos, pero cuando uno llega a visitarles, nos llenan las mesas, hermanos. Y es muy agradable mirar cómo es de que hay personas que consideradas pobres, que realmente son ricas, hermanos. Son ricas y no solamente en cosas materiales. A veces hay personas que te visitan y uno saca todo lo que tiene y llena la mesa y el otro y se van y no tocaron nada. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no es las cosas materiales los que las personas buscan. A veces hay personas que vienen con problemas, a veces quieren platicar, quieren escuchar un consejo, quieren que les reciban. Eso es lo que a veces necesitan. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, ¿verdad? En una de las ocasiones los apóstoles iban estos apóstoles y se le acerca uno pidiendo limosna a una persona que estaba lisiada. Y los apóstoles dicen, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? Y en el nombre del Señor, ¿verdad? Levantaron a ese lisiado. Ahora muchas veces no podemos tener nada, pero podemos tener una palabra de aliento, recibir siempre con amabilidad a la persona, no necesariamente traer cosas materiales, sino la actitud, yo creo, con la que recibimos a las personas, el agrado, el amor fraternal con el que los recibimos, yo creo que eso es con lo que se va la gente. Con lo que se va la gente, el poder hablar de la palabra de Dios, el gozarnos ahí, el platicar, a veces nomás con un cafecito que se tome la persona, ahí bastó para 3-4 horas de plática. Entonces pongamos eso en nuestro corazón, hermano, y en nuestra mente, que la actitud con la que recibimos las personas, en la mayoría de los casos, es lo que cuenta más. Hermana Emma. Rapidito, hermano. Como dijo, usted me recordó del texto bíblico que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, pero luego dice, mas el que permanezca hasta el fin, este será salvo. O sea, el amor nunca tiene que apagarse con la maldad. Solo Dios nos da sabiduría para ver cómo podemos ayudar a las personas, porque no vamos a meter a una persona a nuestro hogar, cualquier persona, ¿verdad? Pero el amor, si permanece usted como hace mi primo, tengo un primo que no es de la iglesia acá, pero
pero él va a otra iglesia, pero él lo que hace una vez, pues encontró un muchacho con necesidad y todo, y le dijo, yo no te puedo llevar a mi casa, le dijo, pero te puedo pagar un hotel para que te vayas a bañar y comas y eso, ¿verdad? Y ya le buscaron un trabajito y entre todos juntaron un dinerito, le pagaron un mes de renta y así fue como lo ayudaron. Pero, o sea, el amor no es excusa que el amor porque dice uno, esta persona me hizo algo, a esto yo ya no voy a ayudar a alguien. Entonces ya el enemigo está ganando porque por una maldad de alguien no quiere decir que todos van a hacer lo mismo. Pero el amor tiene que permanecer siempre sobre todo. Amén, hermano, cierto. De la manera en que nosotros somos, ¿verdad? La manera que las personas actúan no tiene que tener nada que ver con lo que nosotros somos. Nuestra identidad, ¿verdad? Como seguidores de Dios, tiene que reflejar el amor de Dios sin importar a veces los golpes que nos dan las demás personas ni las actitudes con las cuales nos miran. Siempre nosotros tenemos que reflejar al Señor Jesucristo en todo lo que hacemos, sin importar la situación. Vamos, hermanos, entonces a seguir. Si alguien quiere darle lectura a los últimos párrafos, porque ya se nos acabó el tiempo, hermanos. ¿Hay algún voluntario? Si no hay ninguno, hermano Nice. Por favor, hermana. Leamos los últimos 3 párrafos, a ver si nos da tiempo a las preguntas. La visita de Dios tiene también otro propósito. Los hombres se levantan de allí y miran hacia Sodoma. Dios no encubrirá su propósito de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. La de él es una familia fiel, pero ahora Dios se vuelve juicio en contra de la injusticia de Sodoma y Gomorra. La familia de Lot vive allí, así que Abraham intercede implacablemente. ¿Destruirás también al justo con el impío? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios escucha a Abraham y no lo hará si hay 10 justos, pero no los hay. Génesis 19 narra la triste historia de Lot y cómo éste perdió gran parte de su familia con la destrucción que cayó en ese lugar. Génesis 18 trata de la gracia y el juicio. Trata del tipo de familia que recibirá a Dios y a extraños en su hogar y a aquellos que no lo harán. Trata de aquellos que recibirán las buenas nuevas en fe y aquellos que las rechazarán. Trata de aquellos que harán lo que es justo y recto y de aquellos que se rehusarán a hacerlo. Amén, hermana. Es una narración básicamente de lo que restaba, ¿verdad? De la lectura que habíamos tenido, la rogación de Abraham, ¿verdad? Por la destrucción de estas ciudades donde se encontraba a Lot. Y el último párrafo dice que Génesis 18 trata de gracia y el juicio. Trata del tipo de familia que recibe a Dios y a los extraños en su hogar. Aquellos que no lo harán. Trata de aquellos que reciben las buenas nuevas de fe y aquellos que las rechazarán. Trata de aquellos que harán lo que es justo y recto y de aquellos que se usarán a hacerlo. Un contraste, ¿verdad?, de las cosas que deberíamos estar haciendo y las cosas que dejaron de hacer, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra. Lo que no estaban haciendo y por qué llegó el juicio, ¿verdad?, a ellos. Miramos también, bueno, más adelante lo vamos a mirar, cómo es de que esta ciudad también recibieron a estos mismos ángeles. ¿Cómo los recibieron? ¿Verdad? De una manera totalmente distinta. Aun cuando Lot le dio el recibimiento también que hizo también Abraham, a los demás de la ciudad, ¿verdad?, hicieron totalmente lo contrario. Vamos a entrar a las preguntas en los últimos minutos que nos quedan. Vamos a seguir argumentando sobre esto y vamos a tener algunas preguntas personales
en las cuales también sería bonito escuchar su respuesta. Dice la pregunta número 1 de Responda. Describa detalladamente las muestras de hospitalidad de Abraham y por qué es importante. ¿Alguien tiene respuesta a esto? ¿Alguien hizo una lista de lo que hizo Abraham por estos viajeros? ¿Alguno? Dígame una nada más. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la muestra de hospitalidad? Hermana Margarita. Les dijo que les calentaran agua para sus pies y le lavó los pies. Es un símbolo de humildad que hasta ahora se hace. A Jesús también cuando llegó, alguien le dijo, pero que le echaron el ungüento carísimo, algo así, dijo, pero ¿por qué hace eso? Mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos regalado a los pobres. Y Jesús le dijo que pobres siempre iban a tener, pero a él no siempre. Y que lo que había hecho ella era mejor que lo que ellos estaban haciendo. Que porque vino y no le ofrecieron agua para sus pies. En aquel tiempo, la gente que hacía eso era magnífico, pienso, era humildad. Era una tradición. También. Bueno, una tradición, pero a la vez era bueno porque ay, ¿quién va a ocuparse de eso? Y ahora menos la gente dice, ¿cómo? A veces en la misma iglesia he escuchado, dicen, yo no hago el lavatorio de los pies, yo nomás hago lo demás. Y eso es una demostración de humildad. Amén. Y eso me pareció interesante. Aparte es la comida que mandó a hacerles a su esposa, le dijo, haz rápido esto y esto y esto. Pero lo del lavatorio, lo de lavarle los pies, eso es bueno para mí, creo yo. Amén. Y la historia que menciona también muestra que no todos lo hacían, ¿verdad? Él incluso le reprocha diciendo, llegué, no me recibiste con beso, no me lavaste los pies. Esta mujer con su llanto y con su pelo, dice, me lava los pies. Entonces sí, ese es algo muy bonito. ¿Alguien más tiene otra? Hermano pastor. También veo en la forma de recibir de Abraham, y esto lo encuentro muy destacado todavía, incluso dentro de nuestra cultura. Regularmente la persona que entra a nuestra casa siempre se le ofrece algo, siempre hay un espacio en la mesa y siempre hay algo para compartir dentro de nosotros. Y eso es lo que veo también en este caso de Abraham, de que se preocupa mucho por compartir su mesa con las personas que están llegando. ¿Por qué lo menciono? Porque acá vivimos en una cultura, hermanos, así bien seca, voy a usar esa expresión, donde no hay compartimiento de nuestros alimentos ni de nada de eso. Llega usted a cualquier otra casa que no sea de nuestra cultura y eso, ni siquiera un vaso de agua, ¿no? Absolutamente nada. Pero en el caso de nosotros, aprovecho el momento para incentivarlos siempre a que mantengamos eso de compartir nuestros alimentos y compartir nuestra mesa, como yo estoy seguro que se hace todavía. Es algo muy destacado en el caso de Abraham y de las Escrituras. Amén, hermano, gracias. Respecto a los pies, como decía la hermana, ¿verdad? Aquí podemos mirar que todos traemos nuestro calzado, nuestro calcetín, nos echamos cremita, talquita y todo. Ahora imagínense en esos tiempos, hermanos, que usaban guaraches y no había carreteras pavimentadas. Era un polvereo, yo me imagino, por donde quiera que se caminaba. ¿Se imaginan cómo han estado los pies? Imagínense, la verdad, el acto de humildad que era. Y aquí, como dice el hermano, en la mayoría de los casos, el recibir a alguien a la mesa, ¿verdad? A ver qué le ofrecemos. Pero sí me ha tocado ir a hogares, especialmente, como dice el hermano, cuando no son de nuestra cultura, donde si son 2 personas que viven ahí, encuentra una mesa chiquita y 2 sillas. Si son más, una mesita de 4 y 4 sillas. Y nosotros como hispanos
ahí afuera tenemos otra mesa o 2 mesas y unas 20 sillas para cuando lleguen los hermanos o que si viene la familia y regularmente nuestras familias son grandes. Entonces siempre que abrimos la puerta hay que correr a traer la otra mesa, a abrir sillas de esas que se doblan y siempre, ¿verdad? Eso es bonito, hermano, eso es bonito y hay que mantenerlo, ¿verdad? Eso es algo agradable. Las muestras fueron muchas, hermanos. Abre sus puertas de su hogar, lava los pies, ofrece bebida, comida, hospedaje, muchas muestras de hospitalidad que puso Abraham para estos viajeros. Las preguntas número 2 dice, ¿qué eventos suceden a la puerta de la tienda y qué significa? Verso 1 y verso 2. ¿Alguien contestó esa? Cuando llegaron a la puerta, primero, ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba descansando, ¿verdad? El calor del día. Después llegan los viajeros y después Sara atrás de la puerta, escuchando, ¿verdad? Y riéndose por esa noticia que traían, ¿verdad? De que nacería, ¿verdad? Entonces podemos mirar que ahí tenemos la confirmación de la promesa de Dios a Abraham, que vendría, ¿verdad? Esa promesa que tanto esperaba de su hijo Isaac. Entonces, ahí en la puerta, y es un lugar especial, hermanos, porque en la puerta recibimos a la gente, ¿verdad? Recibimos a cualquier viajante, recibimos también a la puerta también de nuestro corazón. Dice el Señor que toca, ¿verdad? Y es algo importante el poder dejar abrir, ¿verdad?, la puerta de nuestro corazón a las promesas de Dios, así como lo hizo Abraham, abrir sus puertas y alojar, ¿verdad?, al mensajero que trae ese mensaje. Número 3 dice, ¿en qué diferencia la casa de Abraham de la de Lot y de los de Sodoma? Aquí nos da el versículo 19. ¿Alguien contestó esa? ¿O quiere comentar un poco? La historia la conocemos, ¿verdad? Conocemos la manera en que Abraham recibe a los viajeros. Después, 2 de esos ángeles, uno se queda hablando, ¿verdad? El cual él se dirige a Abraham, que le habla a Jehová, le habla a Dios, y los otros 2 se dirigen hacia Sodoma. Dice que cuando esos 2 ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad. Y que esos ángeles iban a pasar también a quedarse en la calle. Mas Lot luego también los miró, se siguió a ellos y los invitó a su hogar. Ellos dijeron, no, nos quedamos aquí. Y Lot los convenció y le dijo que por favor pasaran a su hogar. Y también les hizo banquete y también les dio hospedaje y también dice que llegaron y antes de que fueran a dormirse, llegaron los hombres de Sodoma. Y ahí es donde se puso difícil la cosa. Entonces ahí podemos mirar las diferencias tanto de Abraham y de Lot, de cómo recibieron a estos mensajeros y la ciudad de Sodoma, que desgraciadamente su maldad era tanta que no le dieron hospitalidad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Había mucha maldad en ellos y solamente pensaban en hacer maldad y cosas malas. No tenían ellos justicia ni equidad para nadie. ¿Algún comentario respecto a esa pregunta? Si no, vamos a pasar entonces a lo que dice, hablemos de esto. ¿Qué historia del Nuevo Testamento vienen a la mente al leer Génesis 18? Hermana Margarita compartió una muy bonita. ¿Alguien más? Hermana Eunice, ¿qué se le vino a la mente con esta historia del Génesis 18? Hermano Florentino, el micrófono, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 35. Aquí escribe el apóstol Juan, dice, y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyendo los 2 discípulos hablar, y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús
y viéndolos seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. El Señor Jesús también, en ese momento, él tenía un hogar donde pasaba la noche, y los discípulos, estos discípulos que eran de Juan, seguidores de Juan el Bautista, oyeron el testimonio que se daba del Señor Jesús y se interesaron por él. Y él les dio la bienvenida y los hospedó. Muy bonito, me llamó la atención. Y otro es Zaqueo. Zaqueo dice que estaba bien interesado en ver qué era lo que la gente miraba. Era chiquito y se sube al árbol y él no invita al Señor Jesús, sino el Señor Jesús dice que le dijo, hoy prepárate porque hoy te voy a visitar. Y esa fue una gran emoción para él, como la fue también para Abraham. Le dio la bienvenida al Señor Jesús y le dio todas las atenciones, y no solo eso, él invitó a otras personas. Quería gozarse con los demás también. Amén, hermanos, me robó esa de Zaqueo. Y cómo el agradecimiento era tanto, el tener al Señor de visita, que dice que dio mitad de todo lo que tenían los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, dice que venga y se lo pago a 3 o 4 veces más. Era muy, muy gozoso, ¿verdad?, el poder recibir al Señor Jesucristo en su hogar. ¿Alguien más tiene alguna? Si no, déjenme les comparto una. ¿Recuerdan a este mensajero que llegó al hogar de una mujer llamada María, que era virgen? ¿Verdad? ¿No se acuerdan de esas? A mí me recordó también esa, a la Virgen María, ¿verdad? Como también llegó ese mensajero de Dios a darle la buena nueva, que también, ¿verdad?, le nacería, ¿verdad?, también a una nueva promesa del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Las bodas del Cordero también, el reino de Dios comparado, ¿verdad?, como un gran banquete. Y Apocalipsis, y hay muchas historias también que nos llaman, ¿verdad?, a cómo el recibir, el banquete, la hospitalidad, el gozo de recibir a los demás. Hay muchas historias. La iglesia primitiva dice que se iban a las casas y tenían todo en común y se gozaban y se quedaban hasta el otro día, dice, se quedaban todavía platicando ahí, ¿verdad?, gozándose en la hospitalidad de los hermanos y la convivencia que había en ello. Pregunta número 2, dice, ¿en qué forma es su tienda una casa de hospitalidad? ¿Alguien quiere compartir cómo es de que usted tiene esa tiendita, esa casita, ¿verdad? Y cómo la hospitalidad se ve manifestada? ¿No quieren compartir? Bueno, ya compartimos todo, ¿verdad? Pero sí, yo puedo dar testimonio que en las tiendas de cada uno de los hermanos donde yo he entrado, la hospitalidad está ahí. Y muchas gracias, hermanos, también. Mi tiendita también está abierta para todos. En la número 3 dice, ¿cómo podemos reconocer y recibir mejor a Dios en la vida ordinaria? ¿Alguien? ¿No? Hermana Margarita. Hermana Margarita, por favor. ¿Cómo podemos reconocer y recibir mejor a Dios en la vida ordinaria? En este diario vivir. El mejor recibimiento a Dios en la vida ordinaria es la oración. Abraham estaba intercediendo por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y él habló con Dios y le dijo, ¿y si hubiera tantos? Y si le fue bajando y bajando, pero fue una grande plática que Abraham tuvo con nuestro Dios.
Y nosotros tenemos que tener mucha fe, así como Abraham, y orar, porque sabemos allí en San Juan 17 que Jesús intercede por nosotros. Y tenemos que tener fe y seguir orando. Esa es una grande oportunidad de hablar con nuestro Dios y decirle lo que realmente sentimos, porque a Dios ni le podemos engañar, ni le podemos decir, mira, pasa esto en mi vida y esto y lo otro, pero Él sabe todo, nuestros pensamientos, conoce nuestras decisiones, a veces le fallamos, pero ese es el momento de decirle, Señor, te he fallado en este momento, y entablar una plática con Dios es muy importante, pienso, hermano. Amén, hermano. Sí, claro. Sin duda alguna, el Señor debe de estar en nuestro corazón, y en nuestro hogar debería de haber un santuario dedicado, ¿verdad?, a la oración para ello. Hermano Joseph. Nuestro hermano Joseph. Sí, igual como dijo la hermana Margarita, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo podemos reconocer y recibir mejor a Dios en la vida ordinaria? O sea, para mí la respuesta sería conocer exactamente quién es Él, conocerlo a Él. Por ejemplo, si un hombre viene a nuestra casa y pues está respaldado con un montón de bodyguards o no sé cómo se dice, y hay un limusina allí, Guaruras. y nosotros, bueno, hola, ¿cómo estás? Le decimos, y pues estamos confundidos quién es, y pues platicamos un momento, y él pues no le invitamos a nuestra casa, y él se va, y al ratito, ¿quién era ese hombre? Y nosotros miramos, buscamos en Google, y es el presidente de los Estados Unidos, o qué sé yo. Ujú. Y entonces no sabemos quién es él. Cuando Jesús vino, si no estoy confundido, a Mateo, y le dijo, ven y sígueme, Mateo ya sabía quién era él. Ya había, Mateo, ¿verdad? ¿Correcto? Perdón. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia con la intención de conocer a Dios, no simplemente leer la Biblia porque vamos a cumplir con nuestra escritura hoy, vamos a ir a la iglesia hoy para estar allí y eso es todo. No, es de conocer a Dios, y así como dijo la hermana Margarita, oración y platicar con Dios y crecer en la fe, que es principal. Amén. Para que cuando Él venga sepamos que Él es. Amén, hermano. Sí, esa comunión, ¿verdad?, que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es una manera también de conocerle, de estar en oración y de poder recibirle, ¿verdad? Hermana Ruby. Paz, hermanos. Sí, también orar y oír y tener un corazón dispuesto siempre para abrir nuestros hogares, o como dijo hermana Emma, poder ayudar, porque estaba pensando en este tiempo que COVID estaba pasando, cómo el enemigo nos atacó, ¿va? Porque dijo que todos teníamos que cerrar nuestras puertas, que nadie podía entrar, pero yo le quiero dar muchas gracias a la iglesia, porque aún así yo sé que ustedes encontraron una manera para que podían compartir, que sea masa o pan. Yo sé que muchos hermanos dejaron cosas en nuestras puertas en ese tiempo. Solo les quería agradecer por ser creativos en ver cómo todavía, aunque no podíamos tener nuestras casas abiertas y que la gente podía venir a comer adentro, habían otras maneras que podíamos servir a otros y hacer ángeles, porque nunca sabemos qué situación estaban esas personas, como la hermana Juanita dijo que las cosas que le traímos a ellas fue una gran bendición porque no podía ir a la tienda. Solo quería agradecerles a todos por siempre compartir un pan, una palabra conmigo y sus oraciones. Paz, hermanos. Paz, hermano. Recuerdan también a los apóstoles cuando llegaban, ¿verdad? Dice que el Señor los mandó y dice, vayan a las casas y saluden de paz, y la paz regresa a ustedes.
¿verdad? Adelante. Si no, dice, si no reciben la paz regresará a ellos. Dice que todo aquel que le diera un vaso de agua, ¿verdad? A esos discípulos, y se tendrá su recompensa. La hospitalidad, hermano, es muy importante, y el recibir a los hermanos, a las personas, a esos mensajeros que traen palabra de Dios, también es recibir a Dios. Dice que cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos. Y cómo podemos, a los hermanos que miramos y que conocemos esto, no los amamos y queremos amar a Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de las personas, por medio de los mensajeros, por medio de esas personas que llegan a nosotros, tal vez en necesidad o tal vez abriendo las puertas, por medio de ellos también manifestamos el amor de Dios, y Dios también puede mirar, ¿verdad?, nuestro corazón por medio de ello. Abramos nuestro corazón, vamos y promulguemos, ¿verdad?, el amor de Dios, y como decía el versículo, permanecemos en el amor fraternal, no olvidándonos de la hospitalidad, porque por algunos de ellos, dice, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, esos mensajeros de Dios es que atenderlos bien, ¿verdad? Pero sobre todo, antes de lo material, que nuestro corazón esté dispuesto y la manera en cómo recibirlos sea siempre grata, ¿verdad? Vamos a dar por terminada esta lectura, hermanos. Les invito a que se ponga de pie. Vamos a leer la aplicación. Vamos a leer la aplicación. Dice de la siguiente manera, aplíquela. Comience con una oración de clausura. Busque a Dios en las formas ordinarias de la vida y pídale que se revele a sí mismo en el extraño. Examine su hogar. ¿Es un lugar de hospitalidad y justicia? ¿Son Dios y otros bienvenidos? Qué preguntas, ¿verdad, hermano? Si no son bienvenidos, hermanos, y si no estamos poniendo en práctica lo que en este día aprendimos, es un buen momento para analizar, para pensar en ellos y para hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? De manera de que el amor de Dios y la hospitalidad, ¿verdad?, vayan de la mano en nuestro hogar.